Y con 6 grados centígrados, así está el distrito metropolitano de Quito y con lluvia en varios sectores, Diana. Bastante frío en la capital y en varias provincias del país. Amigos televidentes, muy buenos días a quienes se integran a esta hora de la mañana junto a nosotros para entregarles toda la información generada durante las últimas horas. Y es que da la bienvenida al Comercio TV, que ya también su edición impresa ha llegado a nuestro habitáculo de trabajo. Podemos ver que los títulos dicen: evasión le cuesta al Estado 7.600 millones al año. El segundo año de graduaciones en época de pandemia. Mire usted, también pues hay temor en Durán por los sicarios. La asamblea vuelve a la presencialidad. La vacunación se debate y Argentina empató en Chile en la Copa América. Títulos principales del diario El Comercio en su edición de hoy lunes 15 de junio, que ya está a la venta. Pídalo a su voceador o en su sitio de abasto cercano. Arrancamos de inmediato con las noticias. Impulsar proyectos de inversión en diversos sectores será una de las estrategias del Gobierno Nacional para la reactivación económica y productiva. Así lo anunció el presidente Guillermo Lasso en una reunión con el Frente Económico. En la primera reunión del Frente Económico con el presidente Guillermo Lasso en el Palacio de Carondelet, se analizaron opciones para reactivar la economía y generar empleo. El primer mandatario indicó que se priorizarán los proyectos de inversión en sectores estratégicos, como hidrocarburos, electricidad, minería, en el área de obras públicas, telecomunicaciones. Por casi 3 horas el gabinete conoció los lineamientos con los que se dirigirá el futuro económico del país. La ministra de Telecomunicaciones, Viana Maino, fue la encargada de dar a conocer los detalles de la cita. Dijo que serán 3 los ejes de trabajo. 1, potenciar la inversión privada inicialmente en aquellos sectores que la demandan mejor, que la atraen más, que son aquellos de energía, hidrocarburos, minería, transporte y la mía propiamente, que es telecomunicaciones. Otro de los ejes es que el gobierno establecerá algunas acciones para posicionar al Ecuador en Latinoamérica como un centro regional de atracción de inversiones, debido al sistema de dolarización a escala mundial. Y un tercer lineamiento: potenciar también la recaudación fiscal y arancelaria siempre en cumplimiento de la ley. Horas más tarde, el presidente Lasso y su equipo económico se reunieron por vía telemática con las principales autoridades del Banco Mundial. Su vicepresidente Carlos Felipe Jaramillo, a través de su cuenta de Twitter, reiteró el apoyo del organismo al gobierno en su gestión, sobre todo para temas de vacunación, protección a los sectores vulnerables e impulsar la recuperación económica. Informó Priscila Cadena. Y aún no existe un acuerdo de pago de los 374 millones de dólares que le deuda el Estado ecuatoriano a la petrolera francesa Perenco. El plazo para este acuerdo es de menos de 60 días. El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, compareció ante la Asamblea Nacional sobre la millonaria deuda que el Estado ecuatoriano deberá pagar a la petrolera francesa Perenco. Tenemos que pagar ahora 374 millones, yo confieso que es muy difícil plantearlo. El Estado tiene un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo de pago con la petrolera tras el fallo definitivo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Hemos establecido contacto con los personeros de la compañía Perenco. Estamos a la espera de que podamos tener una reunión con ellos a efectos de hablar de un acuerdo de pago. En los diálogos, el Estado ecuatoriano pretende argumentar la crisis económica y sanitaria. Esperamos que ese argumento sea suficiente. La compañía Perenco admita sentarnos a hablar de un posible plan de pagos. El conflicto con la petrolera Perenco se dio en el año 2007 bajo el mandato de Rafael Correa, quien mediante decreto ejecutivo modificó el porcentaje de los excedentes de la venta del petróleo del 50 al 99% a favor del Estado, algo que hizo que la petrolera francesa alegara violación al tratado bilateral que existía. Por daños ambientales, el Ecuador ha logrado que Perenco deba pagar 54 millones de dólares. Petroamazonas, tendrá que iniciar el correspondiente proceso de remediación con esos fondos que deberían estar provisionados. Pero este no es el único caso. El Ecuador gasta millonarias cantidades de dinero en la defensa jurídica internacional. 20 a 25 millones
es lo que el Estado ecuatoriano gasta al año en defensa de procesos internacionales. Informó Valeria Navarro. Y ahora les contamos que el contralor subrogante Pablo Celi, acusado de delincuencia organizada en el caso denominado Las Torres, no logró salir en libertad una vez que la audiencia de revisión de las medidas se suspendió por pedido de la fiscal Diana Salazar. El abogado de Celi, Marcelo Ron, denunció que se pretende dilatar el proceso. En medio de la premura que tiene la defensa del contralor subrogante Pablo Celi de que se cambie la prisión preventiva por una medida alternativa, la audiencia prevista para este lunes se suspendió porque la fiscal general Diana Salazar presentó un certificado médico argumentando que tiene problemas de la presión arterial, lo que generó el rechazo de Marcelo Ron, abogado del funcionario público. Ante un estado de salud de la doctora no me puedo más que solidarizar con ella y que ojalá se recupere pronto, pero sí creo que tenía la facultad de nombrar o designar a otro fiscal para que pase esta audiencia. Yo considero que lo que quieren es seguir dilatando, como no hay los elementos jurídicos para que el doctor Pablo Celi de la Torre esté preso. Precisamente la fiscal en su cuenta de Twitter justificó su ausencia, al tiempo de señalar, insisto, no cuenten conmigo para torcer la justicia. Yo no le debo favores a nadie. Ningún procesado debe gozar de privilegios en ninguna circunstancia. Peor si es por cobrar favores que se hicieron con dineros del pueblo ecuatoriano. También manifestó, mientras los procesados sigan en el poder será muy difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia. Veo con preocupación cómo algunas personas continúan gozando del respaldo de quienes les deben favores. Impensable. Si es que es a una publicación de que se está haciendo influenciando, yo creo que no se trata en este caso en particular. Aquí no existe ningún tráfico de influencias ni nada por el estilo. Aquí lo que estamos es litigando en derecho. Entonces yo considero que ese Twitter corresponde a algún otro caso que la doctora Salazar debe estar manejando. Ron demanda se cambie la prisión preventiva de Celi porque no tendrían sustento legal para mantenerla. Sí, el principal, que es el peligro de fuga, está desvirtuado totalmente, ya que el pasaporte reposa en la embajada americana. Es decir, el doctor Pablo Celi ni siquiera tiene su pasaporte y el viaje a Estados Unidos o la renovación de la visa se debe a un viaje oficial de la Contraloría en base a una invitación de la embajadora Ivonne Baki, cuyo documento ya reposa en el expediente de instrucción fiscal. La diligencia legal se difirió para el lunes 21 de junio, informó Héctor Romero. Y a las declaraciones de la fiscal general, el presidente Guillermo Lasso señaló en su cuenta de Twitter: señora fiscal Diana Salazar, con relación a su denuncia, le solicito precisar si algún funcionario de mi gobierno ha ejercido algún tipo de presión para proceder en consecuencia. En respuesta, Diana Salazar responde: presidente, es legítima su preocupación, pero no son funcionarios de su gobierno, sino ex autoridades y personal de otras funciones y ciudadanos ilustres quienes han querido incidir en favor de la revisión de medidas dispuestas al procesado Pablo C. Y el expresidente Lenín Moreno y la exministra de Gobierno María Paula Romo fueron denunciados por presuntamente haber entregado en préstamo bombas lacrimógenas y municiones de guerra a la República de Bolivia. Se asegura que los hechos sucedieron en noviembre de 2019. Adelante en la investigación se encuentra el Estado boliviano, quien mediante su ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha señalado que el sábado 16 de noviembre de 2019 partió un avión Hércules C-130 hacia Ecuador para traer armamento prestado. Según del Castillo, el 14 de noviembre de ese mismo año, en base al principio de acuerdo de cooperación regional, Áñez decidió adquirir proyectiles y granadas del Ecuador para reprimir al pueblo de Bolivia. Por esos presuntos hechos, el asambleísta Fausto Jarrín ha presentado una denuncia en contra del expresidente Lenín Moreno y otros exfuncionarios. El presidente Moreno, por supuesto, la ministra de Gobierno del momento, la señora María Paula Romo, y los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que hayan estado involucrados, por ejemplo, en el aterrizaje de un avión de carga del Ejército de Bolivia, sin que nadie se entere, para llevarse pertrechos militares desde aquí hacia el país hermano de Bolivia. Aunque Jarrín argumenta sobre los varios delitos en los que se habría incurrido con la entrega de dichos insumos, espera que la Fiscalía General del Estado tipifique los delitos en los que recaerían los exfuncionarios.
Tenemos desde disposición de bienes públicos hasta peculado. Vamos a esperar que la Fiscalía en sus investigaciones vaya determinando exactamente cuáles son. En la denuncia presentada en la Fiscalía ecuatoriana también solicitó el inicio de los procedimientos para la asistencia penal internacional, que a decir del legislador sobre este tema ya existen denuncias en Estados Unidos y en Bolivia. Informó Javier Rosero. No existiría encubrimiento con el mal llamado espíritu de cuerpo, aseguró el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, al referirse a un pedido del Ejecutivo de limpiar la justicia. Saquicela dio a entender que quien esté involucrado en actos de corrupción deberá enfrentar la ley. La preocupación surgió en días pasados del presidente Guillermo Lasso. Que limpie la justicia de una vez por todas, para que no haya corrupción en la justicia. Algo que para Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, no se podría descartar. Yo no puedo decir que no haya quizá actos reñidos con la ética o actos de corrupción. En general, yo recorro el país, conozco a juezas y juezas y sé de su buen trabajo, de su capacidad y de su honestidad. Sin embargo, parece no estar dispuesto a poner las manos al fuego por ningún magistrado. Si es que existen irregularidades, si es que existen actos reñidos con la ética, no va a haber de parte de la Corte Nacional de Justicia encubrimiento o un mal llamado espíritu de cuerpo. Dejando en claro ciertos parámetros que se tienen que tomar en cuenta. Cada decisión de un juez que no guste a alguien no es sinónimo de irregularidad o de corrupción. Necesariamente una decisión judicial va a gustar a algunos y a otros no. Y los jueces no adoptamos decisiones mayoritarias para recibir aplausos de las mayorías, sino lo que corresponda en derecho. Y eso es lo que Saquicela puso en conocimiento del jefe de Estado, como la necesidad de cambios tecnológicos y de infraestructura en la Corte Nacional. Desde hoy, a las audiencias telemáticas ya no solo podrán tener acceso las partes procesales. Otro cambio es la puesta en marcha del expediente electrónico. Trae muchas ventajas. Nos trae disminución de recursos, celeridad, eficiencia, facilidad, acceso a los ciudadanos al sistema de justicia. Apostándole a reformas para el recurso de casación. Queremos una casación que fundamentalmente esté vinculada con los derechos de las personas, es decir, una casación que esté más cerca propiamente de los objetivos de la justicia. Antes de despedirse, dejando un adelanto sobre los procesos de extradición en el caso Sobornos 2012-2016, ¿dónde está el expresidente Rafael Correa? El tribunal ha cumplido ya buena parte, el tribunal de ejecución, una buena parte de su proceso de ejecución de la sentencia y en los próximos días tanto el tribunal cuanto la presidencia de la Corte adoptará las decisiones que corresponden y ahí será de conocimiento de ustedes. Informó Héctor Romero. Y más adelante, amigos televidentes, les contaremos cómo se realizará el procedimiento para designar a los gerentes y directivos de los hospitales públicos y evitar así la corrupción. Regresamos enseguida. Plan de vacunación 900. Este martes 15 de junio, todas las personas de 64 años cuya cédula termine en número impar están agendadas para la vacunación contra el COVID-19. Los pacientes de 45 a 49 años quienes presenten una enfermedad crónica o el 50% de discapacidad pueden acudir al centro de vacunación asignado por el Ministerio de Salud con un certificado médico. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Tenemos más noticias a esta hora. Gremios de personal de la salud y la Comisión Anticorrupción respaldan el concurso para designar a los gerentes y directivos de los hospitales públicos. Aseguran que esta medida combatirá contra las cuotas políticas de poder.
Para evitar actos de corrupción, la designación de gerentes y directivos de los hospitales públicos será a través de un concurso. La salud no va a ser moneda de cambio en nuestro gobierno. Así lo decidió la ministra de Salud, Jimena Garzón, algo que gremios de médicos concuerdan, pues aseguran que en la actualidad, al mando de estas instituciones, están profesionales ajenos al área de salud. El Hospital de Especialidad del Sur, el Materno Infantil del Sur, administrado por un abogado, ¿cómo puede ser eso? O el hospital, Hospital de Especialidades Pediátrico, el Paco Ortiz, administrado por un economista. Por más buena voluntad que puedan tener, no saben, no conocen. Los hospitales públicos atraviesan varios problemas. Uno de ellos es el siguiente. Es la inestabilidad administrativa. Imagínense un hospital de tercer nivel, como es el Hospital Eugenio Espejo, que en un año, 6 meses, haya tenido más de 5 gerentes. Eso es inadmisible. En el gobierno anterior saltó a la luz el escándalo sobre el reparto de los hospitales a cambio de cuotas políticas. La Comisión Nacional Anticorrupción considera que el concurso es un gran paso, pero a esto se debe sumar una transparencia en las compras públicas. El intentar que las adquisiciones de insumos y de medicamentos sean directos, sin tanto intermediario, porque el intermediario es el que genera normalmente este proceso colusorio de compra de conciencias y por debajo se hacen los arreglos económicos para que los insumos y los medicamentos tengan los sobreprecios. Quienes asuman las direcciones en los hospitales deberán afrontar un arduo trabajo. Ahorita estamos en el tema de no tener insumos, de no tener medicamentos, de los equipos dañados, de la falta de equipos. Federaciones y colegios de profesionales de la salud solicitan al ministerio que este concurso cuente con un aval de gremios y sociedades científicas, informó Valeria Navarro. Vamos a contarles que el embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, mantuvo una reunión con el ministro de Defensa, Fernando Donoso. El objetivo del encuentro fue fortalecer las relaciones y cooperación en materia de seguridad. En esta cita, además, se recordó que el Ministerio del Ramo mantiene relaciones con Estados Unidos, mismas que se enfocan en el control del mar territorial ante amenazas transnacionales en pesca ilegal y combate a organizaciones dedicadas al narcotráfico. Y luego de 14 años en mesas de diálogo, el gobierno nacional y los transportistas finalmente buscan establecer un subsidio focalizado a los combustibles. El gremio espera que dicha focalización esté lista antes de mediados de julio. Con la presencia del presidente de la República, Guillermo Lasso, y los transportistas, se iniciaron las mesas de diálogo centrados en la focalización del subsidio a los combustibles. Ese fue el anuncio del jefe de Estado. Es por ello que tras la reunión mantenida, Homero Castañer, viceministro de Gobernabilidad, habló del mecanismo que se aplicaría. Y en eso el presidente ha tomado una decisión el día de hoy de iniciar el trabajo para la focalización de subsidios para el transporte público, recabando información de la Agencia Nacional de Tránsito, de las diferentes federaciones de transporte. Va a tener la participación de la academia, de las universidades, para hacer un estudio técnico para que el subsidio llegue a ser un beneficio para el ciudadano que no puede pagar el combustible y que puede ser afectado por una subida del precio de las tarifas. Se trató de una reunión bastante productiva, aseveraron, en la que el gremio se comprometió a entregar información lo antes posible. Vamos a proveer los insumos necesarios a objeto de que lo antes posible la comisión ya empiece a ir depurando la información que nos llegue. Y es que los transportistas y las autoridades gubernamentales mantendrán reuniones todos los lunes en búsqueda de acuerdos para el subsidio focalizado a los combustibles, que se espera estar listo antes del 11 de julio. Pero no solamente se habló de este tema. Ellos además tienen otros requerimientos que les preocupa y que esperan recibir respuesta por parte del gobierno. Por ejemplo, nos entregaron ya toda la base de datos para iniciar con un plan de vacunación masiva para los transportistas y choferes profesionales en el país, también un análisis de refinanciamiento de las deudas de los transportistas que están complicados, especialmente el transporte estudiantil que 1 año y medio no ha podido laborar. Informó Marilyn Jaramillo.
Y pese que un decreto ejecutivo prohíbe los cortes por falta de pago a los usuarios residenciales durante 2 meses, continúan las quejas por cobros excesivos. Frente a ello, el presidente Guillermo Lasso también dispuso que los abonados cuyos consumos de abril y mayo sean de hasta 500 kilovatios paguen el mismo valor de esas planillas del año 2019. Hacer una revisión medidor por medidor. En una semana el gobierno separó a Diego Maldonado de CENEL y promulgó el decreto que dispone transparentar las facturaciones, así como prohibir los cortes por falta de pago durante 2 meses. Pero en la unidad de La Garzota no pocos salieron en las mismas condiciones. De lo que no tenía, menos que me iban a cortar desde arriba si yo no pagaba. Ni porque soy una persona enferma. Le demostré certificado médico y me dijo que no, que lo sentía mucho si se me dañaban las cosas del congelador. El flujo de las quejas por cobros excesivos ha disminuido, no así las diversas causas que sin sustento afirman. Aquí me ponen desconexión, pero a mí nunca me lo han cortado la luz. Yo pagaba $28 y ahora me sale 40,17. Sin embargo, el presidente también dispuso que los abonados cuyos consumos de abril y mayo sean de hasta 500 kilovatios pagarán el mismo valor de las planillas en 2019. Me parece perfecto, ¿por qué? Porque, mire, en lo que hubo la cuarentena, nadie respetó nada. Yo lo veo bueno, pero que se aplique verdaderamente y apliquen aquí, informen al ciudadano. Otras llegan con la intención de suscribir un convenio de pago por una deuda que supera los $2.700. Tenían el 20% exigido en estos casos. Obligando a los usuarios a pagar la cocina de inducción primero para poder realizar un convenio, porque todas las personas no estamos en condiciones de coger y desembolsar 400, 500 adicional. Solicitamos una entrevista con el nuevo gerente de la empresa pública para conocer las nuevas disposiciones, pero debido a su agenda de visitas a todas las unidades, por ahora no será posible. Informó Jorge Escobar. Y con el fin de luchar contribuir, por supuesto, con la lucha contra el narcotráfico transnacional, el gobierno de Francia donó a Ecuador 9 canes para que sean entrenados en detección de drogas. Ellos son Edison Montero, sargento segundo y Nessie, nueva integrante de la unidad canina de la Policía Nacional. Se conocieron hace muy poco. Él será su guía, entrenador, pero sobre todo compañero. Es el compañero de trabajo, más allá de ser un animalito, pues es el que siempre nos acompaña. Cuando nosotros nos sentimos mal o algo, esos son los que están y siempre nos están moviendo la colita. Es algo muy particular y lo emocionante de trabajar con un perrito. Un verdadero reto, dice, pues su deber en la lucha contra el narcotráfico así lo demanda. Por ello tiene grandes expectativas. Lo primordial es las incautaciones de droga y sacar del mercado tanto para el consumo nacional como internacional este ilícito que atraviesa fronteras. Nessie es uno de los canes que el gobierno de Francia, a través de su embajada en Ecuador, donaron al país para contribuir en la lucha contra el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico requiere un combate global y acciones locales. Los 9 canes se van a sumar a esto en los aeropuertos, en los puertos, porque más y más la cocaína de América del Sur viene a Europa y tenemos que combatir juntos esto. La entrega oficial la hizo el embajador de Francia en Ecuador, Jean-Baptiste, al viceministro de Gobierno, Joël Loaiza. De Francia y de Ecuador juntos para enfrentar esa gran lucha que es de interés mundial frente a las drogas. Los canes al momento se encuentran en cuarentena antes de iniciar su proceso de entrenamiento en detección de drogas. A partir de que termine la cuarentena, el personal del Centro Regional de Adiestramiento Canino va a proceder al adiestramiento para neutralizar la accionar delictual. En noviembre pasado, el gobierno de Francia, para el mismo fin, también donó 4 canes. En Quito informó Adriana Rojas. Según cifras de los derechos de la niñez, la pandemia acrecentó la orfandad en niños y niñas adolescentes, quienes perdieron a sus padres o cuidadores. Muchos de ellos recurren al trabajo infantil como la única opción que tienen para sobrevivir.
si la pérdida de una vida en tiempos de COVID dejó vacíos en la sociedad, en donde a más de uno el virus le ganó la batalla, no hace falta descifrar lo que representa para los menores de edad quedar en la orfandad. Son niños huérfanos que la muerte de uno o los dos padres les dejó solos, o en el mejor de los casos, al cuidado de algún familiar. Y aunque la realidad es latente, los datos no son precisos. Aquí no existe, primero, ni un registro muy, digamos, oficial, muy claro de quiénes son, dónde están, qué pasa con ellos, y peor todavía, políticas claras de protección a estos niños. Según el Ministerio de Salud Pública en el Ecuador, se registran más de 20.000 muertes por el virus entre confirmadas y probables. Muertes que dividieron familias, dejando en condiciones de mayor vulneración a los que se quedan. Muchos menores deben sobrevivir con trabajos en el comercio informal, ruralidad o simplemente las calles. Más o menos lo que nosotros hemos visto en cifras es que cerca de 420.000 niños, niñas y adolescentes ecuatorianas están en riesgo de caer en trabajo infantil. Cuando no tienen un familiar que quiera hacerse o que pueda hacerse cargo de ellos, terminan llevados a casas de acogida. Casas de acogida que realmente tampoco es que existen muchas a nivel del país. Servicios que no estarían funcionando con normalidad, además de estar al tope con ingresos de menores que no han sido reubicados o adoptados. A esto se suma otra realidad visible, con los hijos del femicidio, como se les conoce tristemente, en donde el aumento de muertes violentas contra las mujeres también les quitó la posibilidad a estos niños de crecer con sus madres. Luego de ser asesinada la madre, el padre o es detenido, en el mejor de los casos, o se suicida. Entonces ahí tenemos también un número alto de niños que quedan en la orfandad por esta situación. Causas como esta, sumado a la pobreza, falta de recursos, poco acceso a la educación y una migración acrecentada, expone a gritos la urgencia de defender a la niñez. O como el caso de esta madre que cuenta que al no tener con quién dejar a su pequeño de 9 meses, se ve obligada a llevarle a las calles a trabajar. Acá venimos, somos así que tenemos bebés tiernitos, somos 4 mujeres. De ahí todas tienen bebés de 5, 6, 7 años. En una siguiente entrega ampliaremos la problemática del trabajo infantil y la adopción, sumado a la necesidad de políticas públicas que garanticen una protección integral a la niñez del país. Informó Caterine Aguirre. Y más adelante les contaremos detalles de lo que está sucediendo. Sucedió en el Centro de Rehabilitación de Varones de Guayaquil. Todos los detalles al volver. Vamos con noticias, gracias siempre por su sintonía. Luego de aproximadamente 48 horas de disturbios, 2 personas fueron asesinadas y más de 10 quedaron heridas en el Centro de Rehabilitación de Varones de Guayaquil. El director de esa cárcel informó que los altercados se originaron por la pugna de poder entre al menos 4 organizaciones delictivas que operan en la prisión. Tiroteos, uso de artefactos explosivos e intentos de fuga se produjeron desde la tarde del sábado hasta el mediodía de este lunes en la penitenciaría del Litoral. Al salir de un centro y querer dirigir a otro lado es una evasión. Entonces están siendo procesados por esa situación las 29 personas que fueron recapturadas en esa actividad. Según las autoridades, se registraron al menos 5 disturbios en los pabellones 3, 6, 8, 9 y 12, que dejaron como saldo 2 reos fallecidos y 11 heridos. Hemos tenido acciones que efectivamente por pugna de poder se están dando. Y específicamente tenemos aquí entre los lobos, los choneros y también los tiguerones. Las víctimas mortales fueron identificadas como Josué Núñez Santos y Johnny Vivero Martínez, de 29 años. Este último se encontraba detenido por asesinato. Ambos pertenecían a la organización delictiva Los Lobos. Ante lo sucedido, las visitas, entrega de enseres y medicinas
fueron suspendidas en el centro de prisión. Familiares de los PPLs reaccionaron. Ya tiene un mes que mi mamá no puede ver a mi hermano y queremos información y no nos dan ninguna información. Que no hay comida, por eso es el que están desesperados los reos. Por eso es el motivo que se quieren agredir entre ellos, quitarle las cosas del uno al otro. ¿A través de quiénes y por qué lugares ingresan las armas y la droga acá a la cárcel? Usted sabe muy bien, tiene conocimiento que hay filtros principales. Y los filtros principales está la Policía Nacional. En tanto, quienes habitan y trabajan en las inmediaciones del centro de rehabilitación viven en zozobra por los constantes disturbios. Aquí es la lluvia de balas, ya es como la rutina diaria. A mis primos los tuvimos que mandar a otro lado para que no les pase algo. ¿Esto les afecta? Claro, bastante. ¿Por qué? Porque no hay visita. En lo que va del presente año, en esta prisión han sido asesinados alrededor de 40 reclusos, informó Jorge Salazar. Y 3 personas cuentan con prisión preventiva por el asesinato de un policía y otro uniformado que resultó herido gravemente cuando acudieron a atender un llamado de auxilio. Los restos del sargento Jorge Chiliguano fueron velados en el sur de Quito en medio del dolor de la familia y de los amigos. A veces resulta difícil entender los designios del destino. Un día estamos y más tarde no. La esposa del sargento primero Fernando Chiliguano, con el corazón destrozado, solo recuerda que su compañero de vida salió a cumplir con su jornada. Nadie se imaginó que manos criminales iban a terminar con la existencia del padre de sus hijos. ¿Ahora qué hago con mis 2 hijas? Mi vida ya se me acabó, él se fue. El féretro cobijado con la bandera tricolor y con los honores de un policía caído en servicio fue velado y reconocido en el sur de Quito. En los parientes y amigos se dibujaba el dolor profundo de haber perdido de la forma más cruel al amigo, al policía, al hermano, al padre, al hijo, a ese ser querido. ¿Y ahora que digan algo los derechos humanos? Aunque nada hará que el uniformado vuelva a la vida, el despliegue policial permitió la captura de los 2 principales sospechosos y un tercero que habría colaborado en la fuga. Los presuntos asesinos de 18 y 24 años de edad viajaban en un bus de servicio interprovincial. En buena fe son ubicados al ser detenido este transporte por los servidores policiales. Se estaban transportando hacia la costa ecuatoriana. El ecuatoriano y su amigo venezolano llevaban la misma vestimenta con la que fueron captados por las cámaras de seguridad la tarde del crimen. La DINASED explicó que aún no está determinado quién fue el responsable de los disparos y que el arma la están buscando en el río Machángara. Si se encuentran nuestras unidades tácticas ubicando el arma con el que se cometió el delito. Tanto el conductor como el jefe de patrulla fueron disparados en la cabeza. El herido permanece en el hospital de la institución con pronóstico reservado. Las armas de dotación estaban en su cinto de dotación. De igual manera, estas armas de dotación fueron puestos en cadena de custodia. En el primer semestre del 2021, 8 policías han caído en servicio, mejor dicho, por el accionar criminal, y se han reportado 9 tentativas de asesinato. En Quito informó Iván Casamen. Y en torno a este tema, hace pocas horas la Fiscalía General formuló cargos contra las 3 personas implicadas en el homicidio del agente de policía ocurrido el fin de semana en Guamaní, al sur de Quito. Los procesados, quienes también hirieron de gravedad a otro uniformado, guardarán prisión preventiva durante el proceso judicial en el que se les acusa de un presunto asesinato. En la provincia de Los Ríos, una presunta estructura delictiva dedicada al robo de ejes viales fue desarticulada por agentes de la Brigada Anticriminal de la Policía Nacional. Por otro lado, en 2 provincias, agentes antinarcóticos decomisaron cerca de 1 tonelada de droga. Le contamos. Por cerca de 3 meses, agentes de la BAC buscaron a los integrantes de una presunta banda delictiva que operaba en el Cantón Quevedo bajo la modalidad de asalto y robo a mano armada. Horas atrás, en varios allanamientos en la provincia de Los Ríos y Guayas, fueron capturados 4 hombres y una mujer, presuntos responsables de varios hechos delictivos, cuyo modus operandi para la policía no es nuevo. El momento que está rebasando al camión, estas personas amenazan a los transportistas y obligan a detener por completo la marcha del
del automotor. La organización delictiva estaba liderada por alias Muñeca. El modus operandi: identificar camiones que transportaban abono, pesticidas, fungicidas, semillas, en sí todo lo referente a insumos agrícolas. Saben que se movilizaban por algunos sectores de la provincia de Los Ríos, especialmente en el área agrícola. Al parecer la estructura delictiva tendría algunas ramificaciones. Unos robaban, otros almacenaban y los terceros estarían encargados de la comercialización y venta entre los agricultores. Vemos que hay un eslabón de roles, una partición de trabajo para poder concretar este tipo de robos en las carreteras. En otro caso, agentes de la Unidad Nacional de Investigaciones Antinarcóticos llegaron hasta una vivienda ubicada en el sector de Río Verde de la provincia de Esmeraldas, donde una vivienda servía como centro de acopio de alucinógeno. En 9 sacos de yuta encontraron 449 kilos de marihuana. 2 personas fueron detenidas. Dando una respuesta inmediata a la ciudadanía. De Esmeraldas a Imbabura, en el redondel de González Suárez, labores de inteligencia permitieron identificar un camión que transportaba 576 kilos de cocaína escondidos en 13 sacos de yute. La organización narcodelictiva pretendía trasladar la droga hasta Guayaquil con destino final, el continente europeo, informó Iván Casamen. Y les contamos ahora que 3 desconocidos atracaron un cyber ubicado al suroeste de Guayaquil y se llevaron casi $1.500. A los delincuentes no les importó que en el instante del robo había niños estudiando en el lugar. Vean ustedes. Ni siquiera los niños se salvan de la delincuencia. Este video deja en evidencia cómo antisociales ingresaron hasta un cyber ubicado en las calles 4 de noviembre y la 11 en el suburbio de Guayaquil. El temor se apodera de los pequeños que se encontraban en el lugar, algunos de ellos recibiendo clases. Esto dejó atónitos a clientes y propietarios del lugar. Se le llevaron todo lo que tenían, los que estaban estudiantes, señor, estudiantes que estaban recibiendo clases, porque no tiene una computadora ni una laptop en su casa, pues. De pronto ingresan a los locales y se sustraen. Bien, sí, entran a los locales, a las casas también, uno no tiene seguridad. El dueño del local nos comentó que el perjuicio económico supera los $1.000. Aparte, se sustrajeron los objetos de valor de quienes estaban en el sitio al momento del asalto. 3 individuos ingresaron a mi local, 2 armados y uno estruchando a todos los clientes. A mi esposa también, pues, le sustrajeron la recaudación de $1.500 y un teléfono celular. Sí, a los clientes sí, pues como ustedes vieron en los videos, los tiraron al piso, se le llevaron celular, dinero y hasta un par de zapatos se llevaron. Lo que solicitan ahora es mayor control por parte de las autoridades de seguridad. Por ello, elementos policiales ya se encuentran haciendo las investigaciones del caso y esperan que haya resultados en el menor tiempo posible. Ya han perdido el pudor, la vergüenza, el miedo, porque ellos estaban viendo que los estábamos filmando, sin embargo procedieron. ¿Y los niños se saben? Ni los niños, vieron ustedes en el video como un niño de una criatura de 11, 12 años se tiró al piso, o sea, no respetan a nadie. Informó Julio César Sao. Y al retornar vamos a contarles que la vacuna experimental de la empresa estadounidense Novavax demuestra una eficacia del 93% para prevenir casos severos de COVID-19. Con estas y otras informaciones, ya retornamos. Plan de vacunación 900. Este martes 15 de junio, todas las personas de 64 años cuya cédula termine en número impar están agendadas para la vacunación contra el COVID-19. Los pacientes de 45 a 49 años quienes presenten una enfermedad crónica o el 50% de discapacidad pueden acudir al centro de vacunación asignado por el Ministerio de Salud con un certificado médico. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Y bueno, cambiamos de tema porque desde el 15 de junio, quienes traigan paquetes bajo la modalidad de 4x4 ya no deberán pagar aranceles. Anteriormente este valor se cancelaba por el servicio de courier. En la siguiente nota les contamos los detalles. Mucha atención.
A finales del gobierno pasado, el Comité de Comercio Exterior resolvió eliminar la tarifa de $42 para la importación de paquetes que se traigan al Ecuador vía sistema 4x4 a través de los couriers. Les da la oportunidad de comprar directamente artículos en el exterior a través de plataformas, o sea, hacerse parte de esta tendencia de e-commerce y recibirlo en su hogar, en la puerta de su casa, o irlo a retirar a un lugar. Esta decisión se aplica para envíos cuyo peso sea menor o igual a 4 kilogramos y su valor sea menor o igual a los $400, siempre que no se trate de mercancías con fines comerciales. No busca que sea un canal de comercialización, por el contrario, busca que sea un beneficio directo para el ciudadano. La medida entrará en vigor desde este 15 de junio del 2021. Y según analistas, esta resolución se enmarca en las exigencias del acuerdo sobre facilitación del comercio que ha firmado el país. El Ecuador está con los Estados Unidos tratando de llegar a un acuerdo comercial. Uno de los requisitos que le va diciendo es, mira, de todo lo que es courier, porque realmente este es courier, anda quitando todos estos aranceles y estas tasas. En casi 7 años que estuvo en vigencia el arancel al sistema 4x4, el gobierno recaudó $28.4 millones, según cifras del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Informó Álvaro Terán. Estas son muy buenas noticias. Ecuador podría empezar a exportar carne por primera vez en la historia. Los ganaderos se reunieron con la ministra de Agricultura, quien resalta que esta posibilidad está ligada con los acuerdos comerciales que plantea el presidente Guillermo Lasso. Enhorabuena. Detalles a continuación. Con el cambio de titular del Ministerio de Agricultura, los ganaderos también quisieron hacerle llegar sus peticiones para concretar en este nuevo gobierno. Se trató de una reunión en la que hablaron sobre 15 puntos de interés, entre esos: crédito flexible a largo plazo con buenas tasas para los ganaderos pequeños del país. Luego hay genética, tecnología, una correcta intermediación. El presidente de la Federación de Ganaderos del Ecuador indica que debemos empezar casa adentro, incentivando el consumo de carne de res, que al momento es de 8 kilos por habitante al año, a la par de disminuir costos para lograr exportar este producto por primera vez en la historia. Nuestro precio final de nuestro producto es más caro que el precio de los países de la región. Sin embargo, tenemos muy buena calidad de ganado y ganado con medidas fitosanitarias de primera. Nosotros somos un país libre de fiebre aftosa con vacunación. El sector ganadero netamente genera alrededor de 250.000 plazas de empleo, lo que podría duplicarse si empezamos a exportar. Por tanto, la ministra de Agricultura resalta los nexos comerciales. Estas relaciones comerciales que se empiezan a estrechar, a fortalecer entre Ecuador y distintos países del mundo luego de que hay un nuevo gobierno, nos permitirían también hacer este sueño realidad. Ecuador sí podría en algún momento exportar carne. Yo creo que hacia allá debemos de mirar. Informó Adriana Peralta.